Hola, les saluda Carla Paredes del Departamento de Salud del Condado de Fairfax. Actualmente el Departamento de Salud está llevando a cabo una actividad que se conoce como rastreo de contactos. Esta actividad consiste en llamar a las personas que fueron identificadas como que han sido expuestas al COVID-19 y que posiblemente están infectadas. Lamentablemente, se identificaron estafas relacionadas con dicho rastreo. Los delincuentes se hacen pasar por personal encargado del rastreo de contactos, solo para conseguir información personal, como por ejemplo números de seguro social y cuentas bancarias. Aquí hay unas cosas que queremos comentarles que el Departamento de Salud jamás le preguntará. Nunca le pedirá ningún tipo de información financiera, como números de seguro social, cuentas bancarias o contraseñas. Tampoco le solicitará una fotografía suya o de cualquier persona que usted conozca. Nunca realizará amenazas o le generará algún tipo de miedo y nunca le solicitará información sobre su estado migratorio. De igual forma, por favor, al recibir la llamada, usted podrá ver el mensaje VDH COVID Team. De esta manera, usted sabrá que es el Departamento de Salud quien lo está contactando. Es súper importante que usted conteste esa llamada para que le contemos cuáles son los pasos que debe seguir. Y recuerde, siempre puede comunicarse al Departamento de Salud, al centro de llamadas, al número de teléfono 703-267-3511. Cualquier pregunta que usted tenga será respondida en español. Muchas gracias.